A ver, desde que se supo su nombre, muchas críticas, muchas de ellas también, hay que decirlo, injustas, recayeron sobre María Antonieta Alba, la nueva titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Una de ellas por su edad, ¿no? Cosa curiosa, no se dijo lo mismo de Zavala cuando asumió, ¿se acuerdan? En el gobierno de Toledo, que reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski, que asumía el premierato, y él con 35 años, uno más, nada más que la señorita Alba, asumió el Ministerio de Economía y Finanzas. Nadie se puso nervioso por la edad. Recordemos también, si queremos hablar de edades, que la primera vez que Keiko Fujimori postuló a la presidencia de la República, tenía 36 años, 2 más que la señora Alba. Los pergaminos están ahí. Ahora, retos tiene, claro, y difíciles. Justamente de eso vamos a hablar hoy día en nuestro bloque económico con César Fuentes, que es profesor de San. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿La conoce a María Antonieta Alba? No, personalmente no. Sé que es economista de la Universidad del Pacífico, tiene también una maestría en gestión pública en Harvard, tiene las calificaciones, yo creo, profesionales para hacerlo, aunque tiene, también hay que decirlo, el desafío es grande, ¿no? Porque no solamente es un desafío del punto de vista... ¿No le incomoda a usted la edad? No creo, no, yo pienso que cuando uno habla del sector público, no hay que olvidarse también que hay un equipo, ¿no? Es decir, siempre tenemos dos cosas que hay que, siempre cuando uno ve el tema de gestión pública, uno es el tema de diríamos, la cara política, que son los ministros, y luego tenemos, ¿no es cierto?, lo que se llama los funcionarios, que son el equipo que sostiene el equipo técnico. Y en eso creo que, a pesar de todos los temas políticos que estamos viendo en el día a día, tenemos por lo menos en el Ministerio de Economía y Finanzas un equipo sólido que creo que va a dar la cara a momentos que son complicados para el país. Además, equipo que ella conoce a la perfección porque ha trabajado ahí. Probablemente, sí. Lógicamente que los desafíos son grandes, ¿no? Tenemos... Primero, un sector externo que no ayuda. Vamos a ver además qué tan política es. Y qué tan política es. Sí. Ahí es donde justamente la edad puede conspirar, ¿no? Porque significa hilar muy fino con temas que hoy día son acuciosos, como por ejemplo el tema de inversión pública, ¿no? Cómo efectivamente nosotros salimos hoy día de una inversión pública que no está creciendo, tiene crecimiento negativo, en este año a que crezca. Y eso yo creo que es un desafío que va directamente, y sí lo puede manejar. Esa es una de las turbinas que hay que prender. Es una de las turbinas que hay que prender. Y la otra con la que hay que trabajar es con la coyuntura internacional también, que no es de la mejor, ¿no? Así es. Por un lado, lo que tenemos a nivel internacional, y si uno revisa los datos que va a presentar el Fondo Monetario en la próxima semana, el crecimiento que va a tener el mundo hoy día va a ser el más bajo, alrededor de 3% de los últimos 10 años. Quiere decir que esta idea que tuvimos durante mucho tiempo de que el sector externo, a través fundamentalmente de este crecimiento masivo de inversión minera y buenos precios, este gran empuje no va a ocurrir por lo menos en este año y en el próximo. Entonces ahí tenemos ya un primer freno para el crecimiento económico. El cobre ha bajado, el oro cobre ha subido un poquito, ¿no? Exacto, el cobre y el zinc son los que más han bajado. Esta guerra comercial. Porque la guerra comercial afecta directamente a manufactura. Y manufactura, hay dos cosas que afectan el precio del cobre. Uno es manufactura y otro es el desarrollo de todo lo que es construcción. Y China, que es un país líder en estos dos temas, está bajando su consumo de cobre, a pesar de que ellos son productores de cobre, también son los importadores más grandes del mundo del cobre. Eso nos está afectando directamente a nosotros y también a nuestro vecino Chile, por ejemplo. Hablemos primero de inversión pública. Así es. El MTC, por ejemplo, tiene ahí una gran labor, ¿no? Así es. Ahí yo creo que ponerse algunas balas. De nuevo, regresando a los retos del Ministerio de Economía y Finanzas, hay proyectos que son críticos, que han sido muy cuestionados por la opinión pública, y con razón, creo, porque ha habido una falta de transparencia. Entonces yo creo que tiene que trabajarse dos temas. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, los que tenemos ahora en la opinión pública, ¿no? Lo que tenemos el tema desde Chincheros, pasando toda una serie de proyectos que son fundamentales para el desarrollo de la inversión pública, tienen que avanzarse en los temas de transparencia, que es lo que efectivamente hay un tema de comunicación política que tiene que haber, en el caso del MEF y el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y avanzar en estos proyectos que son medulares. ¿Por qué? Porque si vemos en los últimos años, lo que ha sido un freno para el crecimiento del Perú es el tema de inversión pública. Si uno avanza y ve a los vecinos de América Latina, vamos a ver que Perú es el que tiene peor
peor infraestructura en la región. Entonces acá hay un tema urgente porque la infraestructura es lo que está realmente frenando el sector. Nuestra legislación traba mucho la inversión pública, la hace difícil, la hace lenta. ¿Son los funcionarios los que no saben? Ha habido varias cosas, ¿no? Inicialmente el que era el SNIP y ahora tiene diversos nombres, era inicialmente un mecanismo que frenaba la inversión pública y trataba de que no efectivamente se hicieran proyectos que fueran inadecuados. Pero ¿qué sucede? Por un lado, se hizo en un ambiente donde había una carencia de recursos y donde efectivamente lo que teníamos era, ¿no es cierto?, muy pocos recursos. Ahora los recursos han crecido, pero este instrumento todavía sigue siendo muy lento. Y hay un tema también de prioridad en términos de lo que son los grandes proyectos de inversión pública, ¿no? Cómo hilvanar, ¿no es cierto?, estos proyectos de inversión pública con el desarrollo regional son importantes. Y eso es lo que justamente creo que tiene que hacerse a través del MEF o darle una jerarquía mucho mayor así de plan donde ordene todos estos proyectos grandes de inversión pública y les dé la prioridad. Es decir, la ventaja de hacer estos proyectos grandes es que si están bien gestionados, generan lo que se llama externalidades positivas o efectos multiplicadores en toda la región, ¿no? Por ejemplo, una carretera en una zona de sierra genera pues enormes beneficios a toda la comunidad. Sí, porque mucho se habla, por ejemplo, de la devolución de recursos. Los ministerios devuelven plata, las regiones devuelven plata, las municipalidades en provincias devuelven plata. Y eso es netamente gestión, pues, ¿no? Es un tema de gestión. Lo que ocurre y es urgente en el Perú es el tema de gestión pública, ¿no? Lo vemos y creo que ahí es donde, lamentablemente, en el Ministerio de Economía y Finanzas no se ha apostado con todo lo que es el tema de capacitación, ¿no? Capacitación a los funcionarios, y no solamente capacitación en términos estrictamente de procesos, sino también en el tema de inversión pública, en el tema de manejo de lo que es estrategia, toda esta visión que realmente el funcionario tiene que tener y no lo tiene. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros priorizamos, y ese es el problema en el Perú, priorizamos los procesos, ¿no es cierto?, que las cosas se hagan relativamente lentas, pero no tenemos esa visión estratégica que es importante. Y esas dos cosas tienen que ir de la mano con una visión hoy día del funcionario moderno. Claro, y el Estado debe convertirse en atractivo laboralmente para... Y hay un tema también de salarios, ¿no? Es decir, lo que hemos tenido en el caso de Perú es que esta idea equivocada de tener un salario congelado o que los funcionarios públicos ganen muy poco, lo que simplemente está haciendo es que no tengamos funcionarios públicos de calidad que son importantes. Y si uno ve la diferencia, por ejemplo, de políticas públicas, en el caso de Perú con países asiáticos, para decir algo, estamos hablando de Singapur, Corea, los funcionarios públicos son altamente pagados y bien pagados, inclusive en algunos casos más que el sector privado, por la importancia que tiene la inversión pública, porque lidera justamente el desarrollo en el largo plazo del país. Claro, nadie va a dejar el sector privado para estar peor económicamente hablando en el sector público. Y además hay un tema también que hay gente que sí está con la capacidad y tiene la visión de ser funcionario público. Y en la medida que la obra pública trasciende, ¿no es cierto?, a una administración, es sumamente importante que nosotros tengamos a los mejores funcionarios en el sector. Y no es en el Perú, lamentablemente, eso todavía falta que ocurra, ¿no? Pasemos al ámbito privado. Cómo impulsar la inversión privada de grandes proyectos, ¿no? Como los mineros, por ejemplo. Sí, la buena noticia es que la inversión privada en lo que es inversión minera ha ido creciendo este año. Hay proyectos mineros que siguen avanzando, es una buena noticia, a pesar de que hay mucho ruido político, como vemos también en prensa, pero las inversiones están, yo creo que, y acá de nuevo es una función importante tanto del Poder Ejecutivo y en particular del Ministerio de Economía y Finanzas, de asegurar que efectivamente los proyectos, estas reglas de juego, ¿no es cierto?, se van a mantener. Hay dos cosas que yo creo que la función pública tiene que hacer, ¿no? Uno es lo que nosotros siempre vemos, ¿no?, que provea servicios de calidad, ¿no?, educación, salud, seguridad, pero también, ¿no es cierto?, dar una estabilidad jurídica y una seguridad institucional, ¿no?, que lo que yo estoy haciendo hoy día, ¿no es cierto?, esta inversión que voy a poner y que va a tener frutos de acá a 3 o 4 años no va a tener un cambio de reglas de juego. Estas dos cosas, ¿no es cierto?, reglas de juego y seguridad institucional, o lo que se llama desarrollo institucional por un lado, y eficacia y eficiencia en lo que es la entrega de recursos, son cosas que tienen que ir en paralelo, y en el caso de Perú tenemos limitaciones en ambas. Favorece que ahora el presidente, digamos, esté, por decirlo de alguna manera coloquial, solo en la cancha y ya no tenga el lastre que significó para su gobierno el Parlamento, y pueda, por ejemplo, gobernar a través de decretos de urgencia que pueden dinamizar algunos sectores. Podrían dinamizar algunos sectores, ¿no? Lo ideal es siempre que haya estos mecanismos de contrapeso, un ejecutivo y un legislativo, ¿no? No lo tenemos ahora por un tema
un poco que es bastante complicado de analizar, pero lo que tenemos hoy día es que sí es cierto, ya no habría, diríamos, la excusa de que tendríamos algún freno desde el punto de vista del Congreso. Pero por otro lado también es importante que estos mecanismos de decretos de urgencia que probablemente se van a hacer sean dados con la mayor transparencia y que realmente la opinión pública, ¿no es cierto?, y en particular la prensa, sepan efectivamente qué se está haciendo. Y creo que hay un tema importantísimo hoy de comunicación política que tiene que hacerse en todos los ámbitos de lo que es la función pública. Es decir, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuáles son los pros y los contras? Y creo que también es importante decir que hay proyectos que efectivamente pueden afectar a una comunidad, pero pueden, ¿no es cierto?, beneficiar a toda una región o un país en su conjunto. Sí, claro, y se gana rapidez, pues, ¿no? Finalmente, si es que se hacen, como usted dice, con transparencia y explicando por qué se está dando Hay un tema crucial en el sector público que es tener una capacidad de educación, y eso creo que es nuestra clase política fundamentalmente tiene que avanzar en lo que es desarrollar, ¿no es cierto?, mecanismos de comunicación y explicar a gran parte de la población qué es lo que estamos haciendo, porque hay temas que son aparentemente complejos, pero sí ahí está la capacidad, ¿no es cierto?, de la clase política para explicar cosas complejas de manera sencilla y que realmente la opinión pública pueda entender lo que estamos haciendo en estos días. Por último, este periodo hasta la elección del nuevo Parlamento, ¿usted cree que sea negativo para la economía? Yo creo que vamos a entrar en un tema de inercia. Es decir, muchos proyectos probablemente se van a postergar. Eso es lo que no quisiéramos, pero es lo que probablemente va a ocurrir. Y hoy día, ¿no es cierto?, la proyección del Banco Central de 2.7 de crecimiento, probablemente vamos a estar ahí este año. Lamentablemente no creo que lleguemos ni al 3% de crecimiento, y la gran apuesta es el próximo año, ¿no? Es decir, realmente lo ideal sería que este proceso, ¿no es cierto?, concluya de manera satisfactoria, pero y que ya el año 2020 nos coja, ¿no es cierto?, con mejor pie que este año. Claro, que además va a ser un año corto, porque a estas épocas del próximo año ya empieza la campaña presidencial. Hay mucho ruido político y eso en un país que tiene fragilidad institucional es muy difícil, ¿no? En otros países, ¿no es cierto?, las elecciones son, diríamos, un proceso, un ritual que no es cierto, limita la posibilidad de la inversión pública y la gestión. Y que no modifica políticas, pues, ¿no? Políticas de Estado. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué sucede? Estos países tienen una fortaleza institucional donde los funcionarios se mantienen al margen de cualquier administración y lo que cambian son las cabezas. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que los grandes proyectos los manejan los funcionarios, ¿no es cierto? Y los políticos, como es lógico, tienen que modificar dependiendo de qué giro le van a dar. Pero el problema que tenemos nosotros es que muchas veces los políticos quieren hacer, ¿no es cierto?, de funcionarios, y lo peor aún, funcionarios que quieren hacer de políticos. Entonces ahí es donde justamente entramos en un proceso muy complejo, que es lo que está pasando hoy día en el Perú. Bueno, esperemos que el próximo año venga bastante mejor, si es que queremos seguir sacando a gente de la pobreza, ¿no? Así es. Finalmente, el gran objetivo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Encantado. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro bloque económico.